empezando a conectar muchos amigos, mucha Vale. gente interesada en el tema que tenemos que hablar hoy. Vamos a hablar, recordamos, sobre el encuentro de Guayaquil, ¿no? Y es Eh, una cosita bien, más. primero voy a ir presentándote, no sé si te parece. ¿Cómo no? Somos amigos, nos conocemos hace muchísimos años, pero hay mucha gente que me gustaría que te conozca, ¿no? Estamos charlando con Daniel Pena, investigador histórico, blogger. ¿Cómo es tu blogger? Daniel ¿Tu blog? Eugenio P.blogspot.com. Bien. Bueno, también sos guía de turismo. Es, Te especializás en simbología, ¿no? Y estas dos cosas las unís, ¿no? En el servicio que prestás. ¿Qué es lo que haces, Daniel? Contanos. o visitas guiadas temáticas con base en interpretación de símbolos, fundamentalmente en dos circuitos. Uno, el cementerio de la Recoleta, y otro en la zona del centro porteño, donde desde la Plaza de Mayo como base eh, puedo hacer un recorrido por la Catedral, la Basílica de la Merced, San Ignacio, Santo Domingo, donde está Belgrano descansando, pero todo enfocado desde el punto de vista eh, la historia, la relación que puede haber con la masonería o no, y la interpretación de los símbolos que nosotros podemos apreciar, que algunos lo toman como solo objeto de decoración. Bien. Bueno, entonces después vamos a dar las formas que tiene la gente de contactarse como para que pueda asistir cuando pase esta pandemia, obviamente, a las interesantes guiadas que haces en estos lugares, ¿no? Y también en otras que estás siempre pensando y desarrollando. Tenés 62 años, sos casado. Y acá voy a decir algo que puede dividir las aguas entre los amigos que nos están viendo y escuchando, ¿no? Sos hincha de Racing. Y de Racing no se es hincha, sino se es fanático, ¿no? Así es, fana del Racing Club de Avellaneda, mi ciudad. Bien, buenísimo. Así que sos de Avellaneda y viviste toda tu vida en Avellaneda. Toda la vida y en la misma casa. Bien, Muy arraigado acá a este lugar. buenísimo. Bueno, para ir comenzando, porque vos sabés que acá el tiempo en Instagram es limitado, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Eh, Vamos a hablar del encuentro de Guayaquil, que fue un encuentro entre los dos libertadores de América, Simón Bolívar y José de San Martín, dos generales americanos que se encontraron en esos días en esa ciudad que acababa de independizarse, ¿no? Ahora nos vas a contar, pero en el resto de América y del mundo estaban pasando cosas, ¿no? Como para ponernos un poquito en contexto. En Buenos Aires, lo que ahora es Argentina, comenzaba un periodo que se llamó de disolución nacional, ¿no? Había una guerra civil prácticamente, podría decirse. Sí, sí, el periodo de la anarquía y que postergó la organización de la nación argentina hasta bastante después de la caída de Rosas, 1852. Podemos decir que la Argentina prácticamente nació en 1880, donde se conformó el Estado, hubo división de poderes en serio, se acuñó por primera vez una moneda nacional. No existió hasta ese momento prácticamente una moneda nacional. O sea Las que, tenían la soberanía monetaria. o sea que faltarían casi 40 años para que el país se organice política y territorialmente de manera más o menos definitiva. Así es, guerra entre federales y unitarios, con un aparente triunfo de los federales. Digo, porque muchos presidentes después de la organización de la Constitución, que brindó la Constitución del 53, fueron presidentes federales, pero que en verdad en su juventud eran unitarios. Mitre, Sarmiento, por ejemplo.
Bien. Pero creo que Recordemos es que hay muchos una, amigos que no conocen de la historia argentina y por eso estamos haciendo esta puesta en contexto desde el punto de vista de lo que luego sería la Argentina, ¿no? claro, y esa historia de esa Argentina, que fue posterior a 1820, digamos, se ve reflejada también en otra escala, en otra medida, en lo que era Sudamérica sobre todo, o Latinoamérica en su conjunto, porque también fue víctima de los procesos eh, emancipadores y sucumbió después a las guerras internas. A lo mejor, tal vez esa fue la única gran enseñanza de la gran conferencia de Guayaquil. Bien. Tenemos que situarnos en el contexto de que la revolución, el proceso emancipador, comenzó en 1809, pero para 1810 estalló de México a Buenos Aires en toda Latinoamérica, o en toda la América hispana por lo menos. Daniel, ahí nos están preguntando, que me parece interesante, qué nombre tenía lo que hoy es Argentina en ese momento, ¿no? Bueno, en la época de la colonia era el virreinato del Río de la Plata. Luego pasó a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y el nombre de la Argentina no hay una fecha exacta o un motivo especial o una ley especial por el cual podemos decir a partir de tal día esto se llama la República Argentina. El uso y costumbre de la época impuso un poco el nombre de la República Argentina e incluso en la Constitución de 1853 se tomaba como sinónimo para el nombre oficial República Argentina o Confederación Argentina o Provincias Unidas del Río de la Plata. Y eso sigue vigente en nuestra actual constitución, ¿no? Sí, sí, todavía sigue vigente, pero por supuesto el término República Argentina sepultó al resto de los términos. Bien. Bueno, entonces sigamos. Estabas hablando del contexto americano, ¿no? De que se fueron dando, así como contábamos, que luego de las revoluciones, por decirlo, independentistas en cada pueblo de América, siguió un proceso de disolución previo a la organización política y territorial. Ahí hay una similitud entre los diferentes procesos. Absolutamente una similitud. Y hubo una similitud también desde el momento que se arma la revolución y esta revolución decide tomar las armas, valga la redundancia, para encarar el proceso de la independencia definitiva de las naciones, ¿no? Fue todo muy caótico y no se pudo evitar la dispersión de los países o la partición de los países en distintas regiones de acuerdo a las circunstancias, a las cercanías, a la identificación cultural. La idea de la patria grande, técnicamente hablando, era una utopía. En verdad, la gran aspiración de Bolívar de constituir una confederación inmensa que abarcara prácticamente toda Sudamérica, con excepción de Brasil, que estaba dentro de la órbita portuguesa, y lo que sería Centroamérica también hoy en día. Era una aspiración, pero que en la práctica vemos cómo los intereses locales bombardearon esa misma integración y posibilitó la disgregación absoluta en varias decenas de repúblicas que fueron surgiendo con el paso del tiempo. Atomización Daniel, bien en Sudamérica, sí. no, te preguntaba porque me decías la idea de Bolívar, que también rondaba en la mente de San Martín, pero ¿fue una idea originaria de Bolívar o de Miranda, lo de la gran nación americana, sudamericana, ¿no? Para meternos de lleno en la cuestión hay que, primero quiero mencionar a 5 personajes que si no hubiera existido uno de ellos solamente, yo creo que el proceso revolucionario y emancipador hubiera sido muy distinto o no se hubiera dado incluso, por lo menos en ese momento, y habría que
haberlo diferido en décadas. Miranda fue el jefe coordinador de todo el movimiento desde Europa para lograr la coordinación de actividades que tendían a lograr la independencia. ¿Hubo apoyo de los ingleses? Sí hubo, no se puede negar esto, pero bajo el principio, la famosa frase de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El enemigo, ¿quién era? España imperial. El enemigo del enemigo era Inglaterra, natural, que ya pintaba para convertirse en la potencia hegemónica que fue muy poquitos años después. Entonces, este hecho motivaba que los ingleses apoyaran decididamente el proceso emancipador. También por cuestiones comerciales, ¿no? Había un bloqueo a las colonias españolas. Jamás los ingleses dieron puntadas sin hilo si no había plata por medio. Con eso construyeron su imperio, date cuenta, con un país que era miserable en recursos prácticamente, no tenían nada, no tenían ni suficiente madera para fabricar sus barcos de guerra, pero con una política sumamente inteligente que los llevó a armar en pocos años el imperio más grande que haya conocido la historia de la humanidad, más allá de que dice que bueno, que Atila, que qué sé yo, pero eso fue un caso completamente distinto. Era un imperio que estaba extendido a todos los continentes y tenía una presencia comercial absolutamente monopólica, podríamos decir. Miranda fue el que encabeza este proceso, conforma en alianza táctica con la dirigencia inglesa, pero por sobre todas las cosas con la masonería inglesa, que fue la mente que estuvo detrás del proceso emancipador. Date cuenta. Acá tiene que ver la logia Miranda, la logia Lautaro. La logia Lautaro es producto de eso. Miranda fue el promotor de varias logias masónicas que se fundaron en Inglaterra y en España, porque ojo, en España había mar de fondo también, había liberales que se estaban oponiendo al rey, a Fernando VII, y que estaban conspirando para el derrocamiento, incluso, o por lo menos la liberalización del régimen. Fernando VII era un rey absolutista y pretendían instaurar por lo menos una monarquía constitucional a la inglesa, con participación de partidos políticos y representación más o menos popular para la época, ¿no? Miranda después promueve y junta a un montón de dirigentes, referentes nacionales de distintos lugares, los recluta, los incorpora a la masonería, le da unidad de mando y después viene la dispersión de estos dirigentes, que casi todos estaban en Europa o habían estudiado en Europa, por toda Latinoamérica, y ahí se propaga el mensaje político emancipador, pero a su vez esto sustentado por principios filosóficos muy fuertes que estaban anclados en el iluminismo, los famosos filósofos de aquellos años, y estaban soportados por la estructura política, de peso político que tenía la masonería. La masonería fue una organización de estudio filosófico, pero que en el accionar cotidiano pasó a la acción, directamente promoviendo, en este caso, las libertades. La primera libertad de todas, la libertad soberana de los pueblos, el territorio, la libertad territorial de esta parte del mundo. Sin Miranda esto jamás se hubiera concretado o se hubiera diferido por décadas. Y Miranda es uno de los grandes olvidados, por decirlo de alguna manera, o no se le pone por lo menos en el lugar que debería estar. Es tan importante como fue Bolívar, como fue San Martín, como lo fue O'Higgins, como lo fue George Washington décadas anteriores, cuando encabeza el proceso revolucionario en Estados Unidos y logra la independencia de los Estados Unidos, y consolida un sistema absolutamente democrático y republicano. Fue la primera república de la historia moderna del mundo, los Estados Unidos.
y fue un proyecto exitoso. A veces que yo digo esto y me provoca problemas. El imperialismo, no, el imperialismo yanqui vino mucho después. Es otra cosa, ya cuando la nación empezaba a crecer, se había fortalecido y necesitaba expansión política y económica por sobre todas las cosas. Pero el proyecto originario estaba dentro del marco de la libertad del continente, en definitiva. Para los primeros años del siglo XIX, Bolívar, San Martín, Washington y algunos otros más eran considerados tan libertadores como el que más. Y estaba en el mismo rango Washington que Bolívar y San Martín, por lo menos. Hay un billete famoso del Banco de la Provincia de Buenos Aires del año 1822 que de un lado tiene a Bolívar y del otro lado tiene a George Washington. Es decir, no se lo veía como el cuco imperialista, neoliberal, explotador, no, se lo veía en una escala completamente distinta. Se lo veía distinto en los Estados Unidos. Se lo llegó a adorar casi como un semidios. Miranda era el que trajo todo ese bagaje y lo trasladó, se lo inculcó a sus discípulos, por calificarlos de alguna manera, coordinando las acciones y el estallido de la revolución en prácticamente un año. Date cuenta que detrás de la revolución había algo, porque era imposible comunicarse con los patriotas de Buenos Aires para ponerse de acuerdo con los mexicanos diciendo, bueno, prendemos fuego todo, incendiamos todo y España no va a poder apagar el incendio. No había formas de comunicación, una carta de un punto a otro podría tardar meses en llegar. Es que ya venían con esa incorporación lograda en Europa y los planes perfectamente trazados en sus mentes, sabiendo lo que tenían que hacer. Y lo hicieron. En Sudamérica hay un capítulo especial dentro de todo esto. También se ve en el caso de México. La revolución estalla, pero en muchos lugares la revolución es derrotada por las tropas españolas a muy poco tiempo de comenzada. Y hubo un retroceso importante ahí. Pero hay una sola excepción, que fue la Revolución de Buenos Aires. Nunca fue derrotada, sí tuvo reveses militares serios, importantes, pero nunca fue derrotada y a través de esa concentración interna logró después ser la cabeza de puente que posibilitó el avance de la expansión libertaria hacia Chile primero, hacia Perú después. En el medio, las disputas internas, las rencillas, las envidias, las ambiciones de poder. También traiciones, ¿no? Las traiciones, por supuesto. Esto sí, se ve reflejado en traiciones, sobre todo las disputas de poder, ¿no? A Miranda lo sacan de la cancha, podríamos decir, como en jerga futbolística. Que es en verdad un baldón muy grande que paga ese costo de esa maniobra nada más y nada menos que el propio Bolívar. Bolívar, más allá de sus dotes como un político, un estratega brillante, Bolívar no era un militar y no tenía el concepto guerrero, y para eso supo nutrirse de una camada de jefes de Estado Mayor absolutamente brillantes, ¿no? Que encabezaba nada más y nada menos que Sucre. Pero Miranda le hacía sombra a Bolívar, sombra política, y sabía que Bolívar iba a capitalizar todo eso. Entonces, hubo un artilugio que decidieron inventar en ese momento y prácticamente entregan a Miranda a los españoles y Miranda termina muriendo en 1816 en España, en una prisión. No en una mazmorra, pero sí se lo había sacado de la cancha del escenario sudamericano. Ahí Bolívar toma la iniciativa, ya con algo prefijado. La iniciativa se iba a tomar desde el norte hacia el sur, a cargo de Bolívar, y desde el sur hacia el norte, a cargo del general San Martín.
Ahí viene la llegada de San Martín a Chile, los enfrentamientos armados que hubo, y posteriormente, en un plan que algunos dicen que era un plan de un general escocés, otros que era de un inglés, el desembarco por mar y la toma de Lima por mar, no como había hecho en anteriores dos ocasiones las tropas argentinas, podríamos decir, de la captura o el intento de captura del virreinato del Perú vía el Alto Perú, vía la actual Bolivia, que fueron expediciones que fracasaron estrepitosamente. El objetivo siempre fue Perú. ¿Por qué? Porque era la llave recaudadora de riquezas del Imperio Español. La plata y el oro que ellos sacaban de ahí nunca tuvo comparación en la historia de la humanidad. Esa fue la base de la riqueza española, el tesoro. Y era un tesoro tan gigantesco, tan grande, que hasta los ingleses le echaron el ojo y lograron robar parte de ese tesoro mediante el accionar de los famosos corsarios. Era tan grande esa fortuna que los ingleses inteligentemente la usaron para sostener su proyecto político y económico y terminar armando lo que después conocemos como el capitalismo. La base de la creación del sistema capitalista fue con el oro robado a España en los mares del mundo. Te digo, el objetivo Perú, entonces de alguna forma había que llegar. El plan con apoyo de la Armada inglesa, fue salir de Valparaíso y llegar y tomar Lima. Lima se toma casi sin resistencia. Hubo unas pequeñas escaramuzas militares. San Martín toma la ciudad y al poco tiempo decide la declaración de la independencia del Perú y le da lo que después fue la inspiración de la bandera peruana incluso. Se encuentra con una serie de tropiezos muy grandes los españoles dentro de la ciudadanía, más allá del aparato militar. El aparato militar español se retira a las sierras, es decir, que el problema estaba concentrado en las sierras y tarde o temprano esa tropa española iba a bajar a la costa y ahí se iba a armar la guerra. Esto era inevitable. Los españoles se querían hacer fuertes, estar tranquilos un tiempo, porque habían recibido duros reveses militares, por un lado por Bolívar en el norte y por el otro lado por San Martín en Chile. Entonces, llegado el momento y a pesar de toda esa junta de personas que estaban en contra de San Martín y del protectorado, San Martín asume el cargo como protector de Perú, ofrecido por los propios peruanos, lo toma adelante, pero se ve asediado por las intrigas, conspiraciones internas, apetencias de poder, y muchos lo veían como un extranjero. San Martín tenía una gran contra, tenía mucho acento español, porque él vivió la mayor parte de su vida en España, ¿no? A los 13 años ya entraba a la academia militar. Se fue de lo que luego sería Argentina a los 7 años, ¿no? Hacia España. Exacto, siendo pequeño, así que no tenía ni siquiera los recuerdos muy firmes de estas tierras. Sí lo había impactado mucho Buenos Aires, siempre eso lo decía él, pero fue un hombre criado en España, estudió en España, hizo la carrera militar en España y tenía un acento español muy fuerte, cosa que no lo tenían muchos criollos que ya se habían transformado, digamos, esa parte cultural de las personas. Bueno, estuve leyendo que en Buenos Aires, cuando llegó con las ideas independentistas, se lo miraba con un poquito de recelo precisamente por eso, ¿no? Porque era un militar que tenía acento español, maneras afrancesadas, porque era muy, muy fino en sus modales, y muchos vínculos con los ingleses, así que los criollos un poco en Buenos Aires lo miraban con recelo, ¿no? Exacto, y tenía otra gran contra además, era pobre.
no tenía linaje, no tenía ancestros para exhibir, no tenía, por lo tanto, conexiones en la sociedad. Entonces se lo miraba, y encima, como era un militar de profesión, su piel era cetrina, levemente oscura, por el sol, nada más y nada menos. Por eso muchos despectivamente lo apodaron el indio. San Martín se daba cuenta de esto y San Martín sabía que no le podía dar el golpe final a los españoles que se habían retirado a las sierras de Perú. Entonces dijo, bueno, hay que hacer algo, tenemos fuerzas con las tropas del norte y terminar la campaña acá en el Perú, que es la frutilla del postre. Con la caída de Perú se terminaba el poder imperial español en esta parte del mundo. Y bueno, de ahí viene la concertación de la entrevista de Guayaquil, en territorio que aparentemente era bastante neutral, pero había bastante neutral porque había una reclamación territorial de lo que es Ecuador por parte de Perú y otro tanto lo había por parte de la Gran Colombia. Entonces, bueno, se reúnen en Guayaquil, una ciudad y un puerto sumamente importante, y en una reunión secretísima que duró 2 días, aunque no fueron tantas horas de debate, los dos tenían perfectamente en claro lo que podía llegar a ocurrir. Y San Martín tenía mucho más en claro un pequeño detalle, fundamental, digo yo, que si no había unidad, no había independencia. Era el objetivo primordial y por eso él había vuelto a la Argentina en 1812, creado la Logia Lautaro y encarado el proceso de la guerra, la aceleración de la guerra que hasta ese momento era una tibia. San Martín estuvo dispuesto a ser el segundo al mando de Bolívar. Esto Bolívar lo rechazó de plano. Pero Daniel, ¿este encuentro fue una reunión entre dos generales o entre dos hermanos de la masonería? Entre dos hermanos que tenían la obligación de encabezar los procesos políticos y guerreros del proceso que estaban viviendo. La reunión en sí fue ultra secreta. San Martín nunca más hizo referencias a esta reunión. Es más, cuando hay un general de apellido Espejo lo interroga por carta a San Martín sobre, en verdad, cómo fue la reunión, cuáles fueron los puntos concretos que se trataron y todo, San Martín dice, no puedo decir nada porque estaré violando juramentos sagrados. Típica actitud masónica. O sea, estaba haciendo referencia a que había sido una reunión masónica. No fue estrictamente hablando una reunión masónica, pero sí... Entre masones, sería. La reunión entre masones guardando los secretos del caso. ¿Y por qué eran tan celosos de los secretos? Les iba la vida si trascendía, primero que eran masones, segundo que estaban complotados con varios personajes a nivel internacional para lograr su objetivo político, y después, si trascendían los planes militares, ya era la catástrofe. No era solamente la muerte de ellos, sino la muerte de miles de personas. Entonces, y del proyecto. Claro, el fin del proyecto. Entonces esto tenía que estar guardado de una forma sumamente celosa. Bolívar tampoco dio muchas explicaciones sobre qué es lo que pasó ahí. Nos tenemos que referir a los resultados. El resultado es que San Martín se retira, renuncia al protectorado y permite que Bolívar termine encabezando el final de la campaña, que termina gloriosamente la famosa batalla de Ayacucho en 1824. Pero llama la atención una cosa. Desde la reunión de Guayaquil hasta el desenlace final con la batalla de Ayacucho, Bolívar tardó casi 2 años en llegar a Lima. Esto habla de la cantidad de problemas que había dentro de los países, la resistencia que estaba provocando Bolívar en la Gran Colombia, la oposición que estaba provocando Bolívar en la Colombia, y
el caos y la anarquía que ya había caído Argentina o Buenos Aires específicamente después de 1820. 2 años es un plazo injustificado para poder liquidar este tema, este problema. Ahora, ellos a nivel militar, por decirlo de alguna manera, eran dos generales, eran pares. Sí. Y a nivel masónico, ¿eran pares? También eran pares. Aunque en este caso de las reuniones secretas de los masones, y esto está muy bien narrado, explicado, por supuesto no está documentado, pues no puede haber documentos cuando vos estás conspirando contra alguien, claro. podés huella metida en todos lados, de cómo procedían los masones en política, cómo actuaban en política y sobre todo en las cuestiones guerreras. Esto se ve muy bien en el proceso de independencia de Estados Unidos. Cada regimiento, cada buque de guerra era una logia. Y las decisiones se tomaban en conjunto entre los oficiales de ese regimiento. Y muchas veces el regimiento no era presidido por el comandante del regimiento, por el coronel generalmente, o podía ser un general también, sino por un subalterno. Pero como el pacto se hacía entre hermanos, todos los hermanos estaban obligados a cumplir con lo que se decidió en logia. Incluso el jefe del regimiento, aunque se hubiera opuesto en logia al plan que se había después adoptado. Esto es así y el castigo no era te pongo de penitencia en el rincón de tu casa, el castigo era la vida. Tenía que ser de una forma así tajante, a lo mejor muchos no lo pueden entender el día de hoy esto, pero se estaba luchando por la libertad y el precio que se estaba dispuesto a pagar era la vida, la sangre, derramar sangre si hacía falta hacerlo. Y se hizo en más de una oportunidad. De ahí, digamos, la base sólida de la reunión entre los dos grandes próceres. Pero ahí nos preguntan qué grado tenían dentro de la masonería, me imagino, cada uno. El sistema de grado de la Logia Lautaro era el grado 9. No tiene nada que ver con los grados tal cual los conocemos hoy en día. No podemos decir eran 33, eran 30, no. Era un sistema de grados distinto. El sistema de grados hasta el 33, justamente por aquellos años se empezaba a armar desde el punto de vista filosófico, porque tiene todo un fundamento filosófico, sobre todo en los Estados Unidos. Aunque el rito que prevaleció era el rito escocés, creado por exiliados católicos escoceses en Francia, pero el rito por el cual se manejaban estas logias, casi todo era de origen francés, por aquello de que la Revolución Francesa había dejado su huella muy fuerte y había esparcido la onda cultural y política por todo el mundo. Hago ver también una cosa, la mayoría de estos líderes eran republicanos, abiertamente republicanos como Bolívar, o republicanos en su intimidad como San Martín o Belgrano, pero que haciendo una salvedad, los sistemas son muy endebles, los nuevos sistemas latinoamericanos que estamos creando. Por lo tanto, necesitamos una figura central muy fuerte, alguien que encarne al Estado para consolidar el proceso libertador. Y por eso tanto San Martín como Belgrano promovieron que haya un rey en esta parte del mundo. Belgrano fue mucho más allá, dio un nombre concreto, un descendiente del último Inca, del famoso José Gabriel Tupac Amaru, que se había rebelado contra los españoles en 1780 y, bueno, fracasó, fue ejecutado después de eso, pero un hermanastro de él fue capturado y llevado prisionero a España, sobrevivió 40 años en prisión y era la persona que encarnaba la descendencia y la reivindicación que se podía hacer
sobre la casta gobernante que fue destronada al ser invadido esta parte del mundo por los españoles, ¿no? En una Daniel, en este punto sería interesante dejar dicho que, visto desde hoy, pensar en una idea de una monarquía constitucional acá en la Argentina, acá en Sudamérica, eh, cuando estábamos peleando contra la monarquía absolutista, puede sonar hasta grotesca, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que hasta en ese momento la República era un experimento y no había muchos experimentos exitosos republicanos en ese momento. Estados Unidos, nada más. No había otra forma. Y después, bueno, Y los experimentos, entre comillas, exitosos eran la monarquía constitucional hasta ese momento. exacto. Ojo, ya la constitucional era un escollo muy grande que tenía que enfrentar las monarquías absolutistas. Casi todas eran absolutistas, menos la inglesa. En el resto de Europa los reyes seguían teniendo un poder impresionante. Por eso se Bueno, le forma a Francia después de la Revolución Francesa. y en España, en los días del encuentro de Guayaquil, estaba la Constitución Liberal Española, la famosa PEPA, ¿no? Que de ahí viene Viva la PEPA, es un Exacto. grito de libertad, ¿no? Gritar Viva la PEPA, aunque ahora se lo haya desvirtuado un poquito, pero en esos días hubo una revolución de los granaderos de la Guardia Real para restaurar el poder absolutista. O sea, se estaban empezando a experimentar en los países europeos la monarquía constitucional, ¿no? Con las resistencias, obviamente, de los absolutistas. Esa revolución liberal que fue en 1818 provocó un caos en España y la repercusión fue el desarmado de la flota invasora que estaban tramando los españoles para reconquistar esta parte del mundo. Se calcula 40.000 hombres en armas que iban a invadir Sudamérica, desembarcando en Venezuela, justamente. Ese Eh, fue también en parte uno de los apuros de esta reunión de Guayaquil. Estaban muy apurados porque ellos no sabían si esto se iba a cancelar. Es más, el régimen liberal que se instauró en España cayó y volvió una monarquía absolutista, entonces siempre existió el temor de que esto se viniera abajo con una invasión muy grande. Si hubieran llegado 40.000 españoles a América, a Sudamérica, yo creo que hubieran logrado la reconquista sin ningún tipo de duda, porque ninguno de los ejércitos libertadores nuestros propios llegaba a esa cantidad de hombres, a cantidad de recursos de artillería, de cabalgaduras, no tenían el potencial para poder enfrentar Y un... tropas con mucha experiencia en combate, ¿no? Que las tropas españolas que había en América no la tenían. Ese es No, un no, detalle también que hay que decir. eran veteranos de la guerra contra Napoleón, o a favor de Napoleón en un momento o contra Napoleón en otro momento, pero eran soldados curtidos, no venían a tomar sol en las playas y tomar daiquiris, venían a reconquistar lo que habían perdido. Así que esto es, digamos, la lectura que se infiere a través del resultado de la reunión de Guayaquil. Guayaquil marcó la ida de San Martín, su regreso a Chile, su paso nuevamente, su cruce a la cordillera de los Andes, su descanso en Mendoza, descanso obligado porque Se si él se... entera que enviudó ahí, ¿Cómo? se entera que enviudó cuando llega a Mendoza. En Mendoza se entera que enviudó y se entera también que lo estaban esperando no con los brazos abiertos, sino para matarlo. Porque para los porteños, para el ciudadano de Buenos Aires, o la dirigencia, mejor dicho, de Buenos Aires, San Martín no obedeció las órdenes, era casi un traidor, porque siguió con su proyecto de armar el ejército que cruzó la cordillera en 1817, y no le dio
participación ninguna a los conflictos internos. Cuando fue invitado expresamente a retornar a Buenos Aires, mejor dicho, no fue invitado, le ordenaron que retorne con sus tropas a Buenos Aires para sofocar los graves problemas que había en Buenos Aires políticos y ya el enfrentamiento abierto entre unitarios y federales. Es decir, Eso lo impulsa también a Guayaquil, ¿no? Esa orden que le dieron de intervenir en un conflicto interno. exacto. La lectura de Guayaquil también, vos lo adelantás esto, era evitar el conflicto interno dentro de Perú que seguramente iba a repercutir en un enfrentamiento armado contra las tropas de la Gran Colombia, porque la disputa era el Ecuador. Por eso la reunión se hizo en el Ecuador, como una forma de zanjar distancias, ¿no? Pero en verdad el problema era un problema de fondo. Y si él se quedaba gobernando Perú, él no estaba dispuesto a pagar el costo de un enfrentamiento con un hermano masón y un hermano de causa como era Simón Bolívar. Bien. Acá nos preguntan, tenemos dos preguntas. Una es de un amigo de Venezuela, un hermano venezolano, que nos pregunta que él percibe que acá se le idolatra más a Belgrano que a San Martín. ¿Cuál es tu percepción de eso? Yo creo que se lo idolatra, por decirlo de alguna manera, a San Martín por encima de Belgrano, cuando Belgrano merecería estar al mismo nivel de consideración que San Martín y ser tratado como el otro padre de la patria. San Martín fue él logró consolidar la libertad, la independencia de lo que es Argentina hoy en día, exportando la guerra, llevándola a Chile. San Martín peleó una sola batalla, que fue un combate en verdad, una escaramuza muy pequeña en el famoso combate de San Lorenzo, 1813, a muy poco tiempo de él regresado. Que fue el bautismo de fuego, ¿no? Fue el bautismo de fuego de los granaderos. Y después, bueno, lo destinaron al Ejército del Norte para custodiar las fronteras del norte del país, pues se venían los españoles del Alto Perú, de Bolivia. Recordemos que lo que se llamaba en ese momento el Alto Perú, que es lo que hoy es Bolivia, pertenecía al virreinato de Río de la Plata, ¿no? Era parte del territorio. Pero era una zona fuerte de los españoles, ¿por qué? No iban a dejar nunca la caja tranquila, la caja era Potosí, la plata y el oro que ellos sacaban del Potosí. Por eso se hicieron fuertes en las sierras o en las montañas del interior de Bolivia y del interior de Perú. Y se habían hecho fuertes en ese lugar. Y desde ahí molestaban a los patriotas que estaban tratando de lograr la independencia. San Martín es el padre de la patria, considerado el padre de la patria porque él lleva la guerra y le traslada más el problema a los españoles, pegándole durísimo en Chile y después invadiendo Perú desde el mar, cosa que ningún español estaba esperando. Fue una genialidad táctica esa, ¿no? Y logró la victoria. Tenemos otra pregunta que es el papel que jugaron Manuela Sáenz y Rosa Campuzano en cuanto al logro del encuentro de Guayaquil. Y después otra que me surge a mí a partir de lo que decís de la estrategia de San Martín, que es la magnitud del cruce de los Andes, ¿no? Sí, que incluso se dice que es la mayor hazaña de la época, que superó a la de Aníbal, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna. Hoy mismo, imaginarse un ejército de 4.000 y pico de hombres cruzando con 1.800 mulas y alrededor de 1.500 caballos a 4.000 metros de altura, lo pensás dos veces, con la ropa de hoy en día, con los recursos de hoy en día. La tecnología. Claro, pero en aquellos años era una cosa de locos. Por eso los españoles son sorprendidos y derrotados en muy pocos días, podríamos decir, y un ejército sacado de encima de una forma tan categórica y contundente. Esto fue clave. Gracias a esto, San Martín traslada el problema a Chile primero, le ofrecen ser gobernante de Chile y él lo rechaza.
Y acá hay una diferencia grande con Bolívar también que la voy a mencionar, o hacémela recordar y la menciono. Y se aboca directamente a la organización de la expedición a Lima, con el apoyo de la Armada británica. Y también es sorprendido el limeño, por decirlo de una forma, porque no esperaba una invasión por mar, sino que esperaban una invasión tradicional, vía el Alto Perú, Bolivia, por la espalda, llegando a Lima, tratando de recuperar ese terreno ganado. Y acá se le aparecieron estos locos desde el sur en barcos, y a lo mejor eso fue la causa del abandono de la ciudad de Lima prácticamente por las tropas españolas y refugio en las sierras peruanas. Esto provocó un trastorno muy grande en las tropas españolas. Podemos decir que el esfuerzo fue más que nada guerra psicológica lo que usó San Martín en ese momento para dar un golpe de mano y apropiarse de algo con el menor costo posible. Y lo logró. Pero Bueno, también teníamos, sí, sí, termina. de poderío militar para solo enfrentar a esos españoles que estaban en la sierra refugiados, que necesitaban las tropas de Bolívar. Y tenía que pactar con Bolívar. Pero el pacto pasaba, para criterio de San Martín, por el renunciamiento y dejar que Bolívar termine la contienda bajando con las tropas que él tenía, que eran mayores en cantidad y en calidad, y terminar lo que él había comenzado. Por eso él se retira completamente de la contienda, y todavía cuando no había pasado la batalla de Chacabuco, 1824, él ya prácticamente estaba en el exilio europeo y nunca más regresó a la Argentina, aunque hubo un intento en 1829, pero como tampoco quiso quedar sometido a rencillas internas entre unitarios y federales en aquellos años, como tampoco quiso ser condicionado por una rencilla que él consideraba una guerra civil, que hubiera sido el enfrentamiento de Perú con la Gran Colombia a raíz del caso de Ecuador. Y se retiró y evitó un baño de sangre. Si fue la solución definitiva o no, en ese momento sirvió. Después no sé, porque todo esto acentuó el proceso de atomización y de segmentación en repúblicas pequeñas, independientes, de lo que pudo haber sido un gran imperio. Quiero hacer Bien, ver... Sí. sí, no, lo que te quería preguntar, porque mucha gente piensa que San Martín llega muy enfermo a la reunión de Guayaquil, y realmente me gustaría que nos comentes la edad que tenía, la edad que tenían los dos, y qué, qué misión tuvo en su ida a Europa, ¿no? Porque no es que se fue a jubilar de Europa, tuvo un papel también fundamental, más político que militar, ¿no? En Europa. Más secreto que público. Sí, San Martín tenía, al momento de retirarse, tenían 44 años. Era un hombre joven, un hombre que tenía muchas expectativas sobre su futuro, pero que considera su futuro político y militar terminado a partir de ese momento. Él se va con una muy buena impresión de Bolívar, a tal punto, bueno, en este tipo de reuniones hay intercambio de obsequios. Martín le obsequia un caballo con entrenamiento peruano, que caminan de una forma media graciosa, esos caballos, pero que son muy disciplinados, están muy bien entrenados. Le obsequia un par de pistolas, Bolívar. Y acá está la gran diferencia. ¿Sabe que le regala a Bolívar a San Martín? Un cuadro de él, que ya te está diciendo algo, el gesto, ¿no? Una selfie sería hoy. ¿Cómo? Hoy sería una selfie. Claro, una selfie. Pero él se lo lleva a Europa, lo acompaña al exilio y lo oculta sobre su cama. Él admiraba a Bolívar, o genio político y militar, y lo consideraba en lo más alto, y para él la reunión no fue una derrota, fue una adaptación de estrategia, nada más.
Claro, yo por lo que estuve investigando, él se fue, digamos, como que la parte militar en territorio le quedó a Bolívar y que incluso quedaron algunas tropas del ejército sanmartiniano, ¿no? A las órdenes de Bolívar, y Sí. que él se fue a buscar el reconocimiento de las independencias americanas en Europa, que de hecho consiguió algunas y abrió la puerta para el reconocimiento posterior de otras, ¿no? Exacto, la puerta más importante que él ayudó a abrir fue el reconocimiento de parte del Reino Unido de la independencia de las Nada provincias menos. del Río de la Plata. Pero todo esto con una misión secreta que no era pública, que incluso provocó un viaje de él a Escocia, donde se encontraba el famoso Lord Fight, que era el sostén político y hasta económico de San Martín en el exilio después, pero que era un hombre muy influyente en el gobierno, y jugaron esas fichas a ese reconocimiento político de parte de lo que ya sí podríamos poner claro que era la primer potencia del mundo, porque España había sido abatida en Latinoamérica, ¿no? Un amigo nos hace una pregunta interesante, que es si el cruce de los Andes de San Martín, a la altura de lo que hoy es Mendoza y San Juan, del lado de Argentina, equivale al cruce que hiciera Bolívar de los Andes cuando va hacia Colombia, ¿no? Si hablamos de dificultad geográfica, te diría que no equivale, porque San Martín cruzó por los lugares más altos de la cordillera de los Andes, cosa que es inexplicable, y por eso el cruce de los Andes de San Martín es estudiado en las academias militares de todo el mundo, porque llegó a cruzar a más de 4.000 metros de altura. Y a la altura de Mendoza está la mayor montaña, casi 8.000 metros, que es la Aconcagua. Uh -huh. Siempre en esas alturas, en esas latitudes, siempre es invierno. Cuando vas, te vas a enfrentar sí o sí Claro, hay nieves eternas. nieves eternas. Él cruza en febrero, pero en agosto, por lo menos del mundo. Es por eso la sorpresa que le causa a los españoles cuando ve las tropas llegando desde la cordillera y no por mar, como hubiera sido Bien. casi. Y ese factor sorpresa fue el que posibilitó la derrota a los españoles en Chile. Bueno, Daniel, nos quedan más o menos unos 5 minutos aproximadamente, 5 o 6 minutos, así que me gustaría que fuéramos redondeando para que no se nos corte abruptamente y podamos darle una finalización. Quedaba pendiente, no sé si tenés algo para comentar de la intervención de las dos mujeres que estuvieron cerca de los Libertadores, que fueron Manuela Sáenz y Rosa Campuzano. Y también otro amigo que nos preguntó por qué en la independencia argentina está tan olvidada Juana Zurduy. El rol de Rosa Campuzano fue el rol de sostén, ¿cómo te podría decir? Moral, el sostén de la previa a la reflexión final de las decisiones que toman los libertadores. Las dos mujeres cumplieron ese mismo rol. Y a costa de que me gane la enemistad de alguna mujer que nos puede estar escuchando, hay que ponerlo en ese marco. No es que no fueron generales, no fueron personas decisivas en el momento de la batalla. Sí sostuvieron a hombres enormes, con una jerarquía moral y de integridad enormes, y vieron para esa causa. Luego necesita ese sostén cuando vos te quedás solo en tu habitación y no solamente te quedás mirando, sino que te quedás pensando o hablando o necesitando del consejo o necesitando apaciguar los ánimos. Tenés que tener despejada y fría por todas las cosas. El rol de Juana Zurduy fue completamente distinto. Juana Zurduy fue una guerrera.
una mujer que combatió directamente obligada por las circunstancias, una mujer que sacrificó a su familia por la causa de la independencia y la consolidación de la frontera norte. En aquellos años no eran muchas las mujeres que tomaban ese rol, pero sí hubo varias que lo tomaron y lo cumplieron a rajatabla. Fue un sostén importante de todo lo que significó el general Güemes, que fue el custodia de las fronteras norte de la Argentina, peleando con una guerra prácticamente de guerrillas para evitar una nueva infiltración de españoles a territorio. ¿En qué zona fue esto? ¿En qué territorio actual? Como para que se ubiquen los que no conocen la historia argentina, ¿no? Claro, Salta, Jujuy en Argentina, provincia de Tarija en Bolivia. Ese fue En esa zona, sí. sí, no, que en esa zona fue la actuación del general Güemes y de Juana Zurduy. Exacto, el general Güemes, otro personaje que bien vale la pena tener muy presente. Y otro personaje muy importante, Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas, que fue el que sostuvo políticamente a Alfonsín en Buenos Aires, cosa que no era para nada fácil, porque todo el mundo quería que Buenos Aires, San Martín regrese a Buenos Aires para recapturar el poder que se le había escapado a la dirigencia política. Y también y soportó también, digamos, el coste económico, la recaudación del Tesoro de Buenos Aires iba a parar a manos de las tropas que estaba armando San Martín. Entonces, Daniel, nos quedan segundos prácticamente y evidentemente esto da para más. Así que si me lo prometés, hacemos una segunda parte de esta charla e incorporamos todos los temas que nos están proponiendo los amigos que están acá interactuando con nosotros en el chat. No sé qué te parece. por supuesto, quedo a disposición. Ahora en esta época de cuarentena es más fácil. Así que sí, cuando gustes lo vamos hablando e implementamos una parte 2. Bueno, si te queda algo para redondear bien cortito, yo por mi parte saludo a todos y les agradezco la presencia y bueno, les pido que nos sigan en las redes sociales como Lazos de Libertad para enterarse de las próximas actividades y de la continuación de esta charla. Te dejo a vos el cierre. Solamente para agradecer mucho, es un honor poder compartir con ustedes, hermanos de Venezuela que hoy están viviendo la Argentina porque su país no se lo permite o no se lo permite por lo menos con las condiciones mínimas indispensables para todo ser humano. Y desde mi parte los he recibido y siempre he tratado como corresponde, como y es un honor y les agradezco mucho lo que 15 segundos. Por la Argentina. Un abrazo muy fraterno a todos. Bueno, nos vemos pronto. Nos vemos Adiós. pronto. Gracias, muchas gracias.